buenas tardes. Un gusto, gracias a la OEI por la invitación y a Ejes. Mi idea era hacer un pequeño pantallazo de cómo yo creo que hay que estructurar el sistema educativo en los próximos años, qué de lo que tenemos nos sirve y qué tenemos que cambiar. Yo no creo que lo que venga hacia adelante es romper lo que tenemos para armar algo nuevo. Me parece que hay mucho para retener, pero que básicamente el sistema pasa por un momento difícil, digamos, difícil de gobernabilidad, difícil de sentido, como que son muchas las variables que hay que volver a pensar. Nosotros venimos de un sistema armado con un Estado que tenía una enorme potencialidad y bajaba línea, por decirlo de alguna manera. Nos hemos acostumbrado en las escuelas a esta idea de bajó tal resolución y cuando bajaba tal resolución había que cumplirla. Uno puede encontrar en el monitor de la educación común, la revista del Ministerio, artículos de Sarmiento que dicen: usted entra al aula, saluda a los alumnos, pone la fecha en el margen derecho superior del pizarrón, les dice que saquen el cuaderno, anotan en el medio del pizarrón el tema del cual va a hablar, lo subraya. O sea, la idea de que había algo que bajaba de arriba y que eso que bajaba de arriba se cumplía abajo. Muchos de los que estamos acá debemos haber empezado las clases con cuadernos forrados de azul araña, que nos forraba nuestra mamá una semana antes. El de comunicaciones era de araña rojo. Y la maestra se llevaba la pila de cuadernos azul araña y la traía corregida. La diferencia era que la etiqueta tenía otros nombres. Cosa que hoy sería difícil de imaginar, ¿no? Que alguien bajara de arriba la directiva de cómo se forran los cuadernos y que las madres no fueran a decirle: no, pero a mi nene le gusta el que trae equipos de fútbol, o el que trae barquitos, o el de colores. Era araña azul, todos íbamos a la escuela con el cuaderno araña azul. Bueno, en esa época estas cosas andaban, no sé cómo. A ver. Para allá. Ahí. Ahí. Hay que apuntar para allá para que... Bueno, ese sistema tenía un esquema de alta verticalidad en su organización. Estaba el ministerio, estaban los supervisores caminaban todo el país. Es bastante interesante mirar las actas que los supervisores llenaban sobre las escuelas. Cuando uno mira la cantidad de supervisores, tampoco es posible que el control fuera tan alto. Sin embargo, la sensación de la gente era que el Estado controlaba las escuelas. O sea, cuando vino la descentralización, la gente en muchos casos añoraba ser la ex Escuela Nacional número 22, como si en alguna época el ejército de supervisores hubiera sido tan importante que hubieran estado controlando todas las escuelas todo el tiempo. La verdad que no era así, pero había una percepción de que había un sentido que bajaba de arriba, que ese ministerio pertenecía a un Estado que tenía un poder muy fuerte, que decía lo que había que hacer y en las escuelas se hacía eso que el Estado decía que había que hacer. Muchas cosas no se preguntaban, algunas cosas se innovaban en la escuela, aquellas que no tenían normas y no planteaban cómo se hacía esto, pero era un sistema que verticalmente desde arriba decía qué hacer, cómo hacer y lo hacía. Con capacidades que por momentos uno se pregunta cómo era eso. Recién antes de empezar, Roberto contaba que en Tucumán este año hay 100 escuelas que cumplen 100 años. Uno piensa cómo hacía el ministerio para construir 100 escuelas en 100 años. Yo creo que hoy no tendríamos capacidad estratégica de hacerlo, probablemente porque la sociedad civil jugaba a favor, donaba sus casas, digamos, porque era otro el encuadre que había, pero la verdad que en un Estado con una capacidad enorme de producir estas cosas, digamos, ¿no? Ahí está. Nosotros deberíamos pasar a un sistema, yo diría, no tan vertical. Está claro que hoy no se pueden tomar todas las decisiones desde arriba. Yo creo que en algunos casos, bueno, Silvina lo podrá decir mejor, en la provincia de Buenos Aires ni siquiera desde La Plata, uno puede tomar decisiones que afecten a todas las escuelas de la provincia. Lo que está claro es que tenemos que ir a un sistema donde se tomen decisiones en distintos pisos. O sea, que uno no crea que desde el ministerio alguien va a resolver lo que pasa abajo,
uno tiene que poder empezar a pensar en escuelas con otra capacidad de pensar proyectos, en supervisiones regionales con otras capacidades de acompañar, de capacitar, de direccionar, de pensar mejor qué es lo que está pasando abajo. Lo que está claro es que esa verticalidad es muy difícil de seguir cumpliendo, que las escuelas están necesitando otra manera de conducirse, yo diría mucho más sobre proyectos institucionales con un director que la gestione y un colectivo docente capaz de pensar proyectos. No vamos a poder pensar que esto debería volver atrás, como era. Entonces nosotros teníamos... Ahora cambió. Ahora para... ¿Ahora para dónde? Depende del viento, ¿no? No. Ahí está. Nosotros necesitaríamos empezar a pensar un sistema donde se piense arriba y se piense abajo, donde las escuelas se vuelvan unidades que piensen política, donde yo juegue mucho más fuerte a la idea de que el director y el colectivo docente acordaron un proyecto y más allá de parámetros generales que el Ministerio bajaría nacionalmente, de sistemas de evaluación, de algunas innovaciones, de algunos materiales, el proyecto lo termina de pensar la escuela, lo termina de pensar ese colectivo docente. Eso nos está costando mucho. Nos está costando, digo, tanto de las escuelas como de los ministerios. La descentralización de las escuelas generó ministerios nacionales y provinciales que quieren meterse adentro de las escuelas a decirles qué es lo que hay que hacer. Y también generó escuelas que les cuesta mucho hacerse cargo de los proyectos. Digamos, tenemos que tomar las dos cosas. Ministerios que se bancan, que ellos no van a tomar todas las decisiones. Escuelas que se bancan, empezar a asumir el compromiso. Empezar a asumir que ellas son quienes van a tener que pensar cómo se hace eso. Y yo diría, y ahí hay que empezar a pensar un proyecto de 3, 4 años que garantice bases en la escuela. Cuando empezamos a hablar de innovaciones, de la tecnología, eso es todo muy lindo, pero yo les diría, nosotros necesitamos garantizar una escuela que en 3º o 4º grado logra que los chicos lean, que lean fluidamente, que operen en matemática, digamos que hay ciertas bases que hay que garantizar y necesitamos una escuela que tenga un orden para garantizar esas bases, que sepa qué sí y qué no. Nuestras escuelas todavía mantienen mucho de la idea de yo cierro la puerta y adentro del aula hago lo que quiero. Me parece que nosotros empezamos a necesitar que sobre algunas cosas haya un proyecto y que ese proyecto tenga un orden. O sea, que la escuela tenga un orden de cómo se mueve, quién definió ese orden, el colectivo docente y el director sobre la base de parámetros generales que bajó el ministerio. Me acuerdo de una investigación de José Antonio Castorina en los 90. Le preguntaba a un chico de 3º grado, ¿en tu escuela se puede salir al patio en invierno? Y el chico decía, ahí depende. ¿Depende de qué?, le preguntaba él. Si le preguntas a la señorita Marta, no te deja. Pero si le preguntas a Alicia, te deja. Y los días que Marta se viene bien, también te deja, digamos. Esta idea de, acá no hay norma, digamos. Acá depende de Marta, de Alicia, de que por alguna razón Marta viene algunos días bien y otros días viene mal, digamos, ¿no? Pero esta idea de que falta un colectivo que construya normas y que diga, bueno, mira, la base de lo que vamos a hacer es esto. Me parece que hay que entender que hay 3, 4 años principales en la primaria de garantizar bases. Cuando hablamos de que los chicos lean por placer, que lean por disfrutar, yo lo que diría es que lean. Después vemos lo del placer, el disfrute, pero en principio tienen que leer y tienen que leer fluidamente y tienen que operar en matemáticas. Alguno me preguntará, ¿pero qué? ¿Vos seguís creyendo en las tablas de memoria? Sí, la verdad que yo sigo creyendo en que los chicos hay un día que tienen que manejar las tablas para poder empezar a pensar en problemas nuevos, en problemas donde falten datos, en problemas originales, en problemas que se planteen de otra manera, pero para eso tienen que llegar con un background. Me parece que nosotros le planteamos a los pibes volar sin carretear, y primero hay que carretear para después poder volar, digamos. Entonces, yo tengo la sensación de que hay primeros grados de base fuerte en la escuela para después poder empezar a innovar, a crear, a trabajar. Esa base fuerte necesita un proyecto institucional muy claro, necesita directores y maestros que se banquen a hacer las cosas de un modo,
necesitamos equipos de docentes donde la de tercero no diga, y tuve que largar más atrás porque la de segundo no enseñó nada. O la de sexto que dice, y es que la de quinto no enseñó nada, tuve que empezar a dar todo de vuelta. Me parece que tenemos que tener un acuerdo de qué es lo que vamos a dar. Tenemos que mirar los currículums con mucho más criterio, digamos. Me parece que hay que buscar currículums mucho más básicos, que garanticen saberes mucho más fuertes y que los especialistas curriculares se banquen tener menos páginas. El otro día hablaba con un ministro provincial que me decía, estamos terminando el currículum de escuela técnica, tiene 380 páginas. Le digo, ¿y 380 páginas? ¿Quién te imaginas que va a leer un currículum de 60? No, es que iba a tener 650 y logré bajarlo, digamos, ¿no? O sea, esta idea de equipos de los ministerios que piensan muy lejos de las escuelas, me parece que hay que poder bajarlas mucho. Me parece que las escuelas tienen que poder leer el currículum y ver qué es lo que van a poder dar y qué es lo que no van a poder dar, que tenemos que matar esta tradición de, bueno, al final empecé a correr porque si no no llegaba a dar todo el currículum. O sea, me parece que hay que garantizar esas bases, hay que garantizar los tiempos y el ordenamiento de la escuela que permiten hacer esas cosas. Ay. Entonces, bueno, pasada la estructura, me parece que sí, el final de la primaria y la secundaria son tiempos para empezar a innovar, a pensar distintos problemas, a trabajar sobre proyectos. Yo creo que tenemos que garantizar 3, 4 materias de base que hay que seguir dando y después me parece que hay que empezar a poder trabajar mucho más con proyectos, con creatividad, digamos, con otras ideas. Yo creo que ahí la supervisión y el equipo que esté alrededor de la supervisión tiene que ayudar mucho a pensar esos proyectos. Me parece que a los supervisores está costando volver a darles juego en la idea de vamos a escuchar, vamos a trabajar. Me parece que los supervisores tienen que tener un círculo de capacitadores alrededor. Creo que en los 90 decidimos matarlos y fue una locura esta idea de que los programas iban a bajar directamente a los ministerios. Me parece que hay que recuperar esta idea de que necesitamos un punto que junte las directivas del ministerio con las pautas de la escuela. Yo no creo que haya que volver a un sistema centralizado. Muchos añoran esta idea de volver a tener un ministerio central, nacional, que baje línea. Yo no creo que esto pase por ahí. Me parece que sí tenemos que tener un ministerio fuerte en plantear criterios, en plantear parámetros, en plantear ideas de cómo las cosas se hacen, no que se metan las escuelas para ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, digo, una escuela de bases que después va a la creatividad, no se trata de volver al modelo de ministerio de antes, me parece que se trata de un sistema que tiene 2 cabezas, que define claramente qué hace el ministerio y define claramente qué hacen las escuelas. Creo que tenemos que entender que hay un punto de creatividad e innovación que está dado porque la escuela tiene una diversidad que antes no tenía. Me parece que tenemos pibes muy distintos en las escuelas y tenemos que encontrar un proyecto de cómo los juntamos y después cómo trabajamos sobre la innovación, porque vamos a una sociedad de muchas diferencias, digamos. Entonces, garantizar las bases, después ir por la innovación, esto pensado en el proyecto de cada escuela. Entonces me parece que como proyecto público hay materias que tienen que garantizar determinados saberes. A partir de esos saberes hay que poder empezar a pensar en proyectos de integración, de reunión, de trabajo en otro estilo. Entonces, un sistema con 2 cabezas, la cabeza de arriba, la del ministerio, evalúa, financia, piensa innovaciones, trabaja sobre evaluaciones fuertemente, las devuelve a las escuelas que gestionan el aprendizaje, que gestionan la socialización de los chicos, que gestionan la socialización en la relación con los padres, y en el medio un sistema de supervisión que articula esos 2 ejes. Digo, tenemos que evaluar, pero lo más fuerte es que necesitamos darle a los directores los resultados de esas evaluaciones para que puedan trabajar. Si evaluamos y no llegamos a devolver los resultados, no nos va a servir. Tenemos que pensar sistemas de financiamiento que animen el cambio de las escuelas. Si seguimos pagándole lo mismo a todo, me parece que ahí no va a haber ningún nivel de cambios. Necesitamos algún lugar donde se piensen innovaciones. Yo creo que ese es el Ministerio Nacional,
En principio, necesitamos algún lugar que capacite a los capacitadores, a los que van a trabajar en las escuelas. Ahora, abajo, necesitamos una escuela que piense cómo se hace eso. Digamos, que pueda decir, no, mira, esto se hace así porque te lo digo yo que soy la directora o porque te lo digo yo que soy una maestra, más allá de que en general intenten discutir con los chicos, ¿no? La escuela es otra. Es una escuela con un director, con un colectivo docente que trabaja sobre lo que necesita y cómo lo necesita. Uno dice, pero, a ver, ¿es una escuela que define normas de qué? ¿De cómo se visten, de cómo se portan, de cómo enseñan? Sí, es una escuela que define normas de todo esto y las va renovando cada tanto. O sea, no pasa nada en que yo vuelva a pensar que esto que yo decía que se hacía así, ahora se va a hacer así. Hace un tiempo me llama una directora de una escuela de la zona norte de Buenos Aires, un chico Juan llega con el pelo teñido de violeta. La preceptora lo manda a la rectoría, ella le dice, Juan, no podés venir con el pelo teñido de violeta, te tenés que lavar la cabeza y venir con el pelo como lo tenía siempre. El lunes llega Juan con el papá, con la mamá y con el pelo teñido de violeta, y el papá le dice a Marta, Marta, Juan se siente discriminado. Lo hacen pasar a la dirección, ella le dice, Juan, te dije el viernes que no podías venir con el pelo teñido de violeta, que te tenías que lavar la cabeza y venir con el pelo como lo teníamos antes. Y él le dice, Marilina se hizo los claritos, Lucía se oscureció el pelo para ir a un baile, ustedes no le dijeron nada. Yo me tiñe el pelo y resulta que yo me lo tengo que cambiar y ellas no. Marta no sabía qué decirle y le dice, bueno, una cosa es que una nena se tiña el pelo y otra cosa es que te lo tiñas vos que sos un varón. Estaba en el foso, digamos, ya digamos que no tenía salida. Ahora, Marta me llama 2 semanas después y me dice, si me tiene sentido que le prohibamos a los pibes teñirse el pelo. Yo le decía, mira, mientras está prohibido tiene todo el sentido. Si vos creés que está bien que vayan con el pelo teñido, nada, cambia la norma y que esté permitido. Si está permitido está bárbaro, y si está prohibido también está bárbaro, digamos. El tema es que los pibes tienen que entender que hay una norma y que esa norma puede ser sí o no, pero es la que definió el colectivo de la escuela. Entonces tenemos que avanzar sobre una escuela que define cosas en el orden del colectivo docente, del colectivo de alumnos, que define modelos de enseñanza en esa línea, que los maestros pueden entrar al grado del otro a mirarla, pero que ahí se definió un proyecto. Eso se va ajustando contra un modelo de evaluación. Yo tengo que irme evaluando los aprendizajes, los horarios de llegada, o sea, yo tengo que ir evaluando cómo le va a la escuela para poder ir ajustando qué es lo que está haciendo. Tengo que ver qué es lo que los pibes aprenden, tengo que ver a qué hora llegan. La vez pasada me encuentro a una autoridad de la vicaría de acá que maneja una escuela, me dice, no, creamos una salita al lado de la entrada para que los padres tomen un mate cocido cuando llegan tarde. Yo decía, pero estamos jodidos, o sea, si la hora es 8 menos cuarto, ¿qué quiere decir que toman un mate cocido cuando llegan tarde? O sea, si la hora es 8 menos cuarto, es 8 menos cuarto. Ahora, esa es una pelea en la Argentina, abrazo partido, que los pibes lleguen a las 8 menos cuarto de la mañana cuando empiezan las clases, digamos. Necesitamos un director que banque esto, necesitamos una escuela que vaya tomando los datos y que vaya ajustando contra esos datos, digamos, que vaya viendo en qué le va bien y en qué no le va tan bien. Necesitamos armar supervisores que construyan equipos para controlar a las escuelas, para acompañarlas. Necesitamos que dejen de tenerle miedo al supervisor y lo tomen como alguien que viene a ayudar, como alguien que viene a acompañar, a alguien que viene a contener. Entonces, vamos a un sistema que tiene un ministerio, que tiene una supervisión y que abajo tiene escuelas. Todos deciden cosas, todos. Terminamos con esta idea de que el ministerio baja línea y todos se rinden a la línea del ministerio, porque al ministerio no le sirve que se rindan y a la escuela tampoco le sirve que se rindan. La verdad es que ningún ministro necesita que todo el mundo ande a brazo partido del ministerio. Me parece que todos estamos necesitando mucho más una escuela que tiene un proyecto, que piensa, que es creativa y que es innovadora. Entonces, para cerrar, digo, vamos a un sistema que recupere gobernabilidad, que el ministerio ceda tareas, que las entregue a las escuelas y a las supervisiones. Vamos por una escuela que tiene un colectivo de docentes, tiene un director que piensa proyectos, que arma ideas. Vamos sobre un ministerio que piensa modelo de financiamiento, que piensa modelo de evaluación, que piensa modelo de capacitación de capacitadores, y vamos en el medio una supervisión con capacidad de entrar por el lado pedagógico, de entrar por el lado administrativo y de acompañar a las escuelas en su desarrollo.
Me parece que estas son ideas para pensar el sistema que deberíamos construir hacia adelante y que yo creo que a la Argentina le va a hacer mucho bien. Muchas gracias.